Sesión 3. La vida durante el Renacimiento, parte 2. Propósitos de la sesión. Identificar las características de la vida cotidiana durante el Renacimiento. En la sesión 2, nosotros revisamos las características de la educación y de la organización social. En esta ocasión, veremos las características de la religión y de la ciencia. Y el segundo propósito es relacionar la literatura y el contexto histórico. Las características de la Iglesia Católica que causaron una ruptura en la época fueron las siguientes. La Iglesia tendía a acumular riquezas y a la ostentación de ellas. Además, se va a instalar en la corrupción mediante la venta de bulas, sacramentos o indulgencias. La bula era un instrumento sellado directamente por el Papa, en el cual se podían incluir ordenanzas, condenaciones, decretos, indulgencias o la concesión de diversos tipos de beneficios, por ejemplo, territoriales o de propiedad. ¿Qué era la bula? ¿Queda claro? Voy a ampliar un poquito más esta definición. La bula era un documento por el cual algunas personas obtenían ciertos beneficios como propiedades o incluso el perdón. Podían borrar sus pecados pagando una pequeña cuota. En 1514 se lleva a cabo una recaudación para la construcción del Vaticano y la Basílica de San Pedro, lo cual provoca una ruptura. ¿Por qué hubo una ruptura en esta ocasión? Porque el Papa en ese entonces, para llevar a cabo su recaudación, hace una venta de bulas, sacramentos e indulgencias, lo cual enoja profundamente a Martín Lutero, quien va a liderar una reforma que condena el proceso de enriquecimiento de la Iglesia, formula un nuevo concepto del pecado y de la penitencia, y considera que el jefe de la Iglesia debe de ser el príncipe y no el Papa. Lutero estaba profundamente enojado con la Iglesia como institución y con los personajes que ostentaban el poder religioso como curas, frailes y todos los personajes que formaban parte de la institución eclesiástica, porque los acusaba de corruptos. No estaba enojado con la religión, por eso se conoce como reforma, porque únicamente quiere cambiar esos vicios que ha conservado la Iglesia Católica. Lutero considera que solo la fe salva al hombre e invita al individuo a acercarse al estudio de la Biblia sin intermediarios. Esto es muy importante porque recuerden que el encargado de llevar la sabiduría de la Biblia al pueblo es el padre, es el cura, quien oficia la misa, el que entrega la filosofía de la Biblia a las personas. Lutero invitaba a las personas a acercarse al estudio de la Biblia. Un seguidor de Lutero llamado Juan Calvino también propuso una reforma de la Iglesia, pero esta reforma estaba enfocada en la clase burguesa, ya que justificaba el enriquecimiento personal, por lo cual decía que debía de haber distintas clases sociales. Y aquí les pongo una imagen donde está Lutero pegando el documento más importante de su obra, que fue publicado en 1517 y consistía en 95 tesis donde se resumía su pensamiento. La Contrarreforma. La Contrarreforma es promovida por la Iglesia Católica para frenar a los reformistas luteranos, mediante la organización de una reunión entre los más altos cargos eclesiásticos llamada el Concilio de Trento. El problema con este Concilio de Trento es que en primera instancia se llamó para frenar a los reformistas, pero no hubo grandes frutos porque los sectores más ricos y poderosos de la Iglesia se mostraron reacios al cambio. De este Concilio de Trento se obtuvieron los siguientes decretos. Se decretaron una serie de normas para los ritos y la organización de la Iglesia, es decir, se reorganizó cómo se tenían que llevar los ritos eclesiásticos. Se declara que solo el clero
tiene potestad para interpretar la Biblia y que la fe en Dios es fundamental para la salvación, así como las buenas obras. Esto en contra de lo que decía Lutero, es decir, la Iglesia va a recalcar que los únicos que pueden acercar la filosofía bíblica al pueblo son los sacerdotes. La Inquisición se va a convertir en la guardiana de la doctrina de la Iglesia y la defensora del concilio. Con este concilio le van a volver a dar fuerza al Santo Oficio de la Inquisición. En América esto va a tener repercusiones graves, ya que la Santa Inquisición se va a encargar de perseguir a los indios radicales o rebeldes que se niegan a convertirse en católicos. Y se va a crear la Compañía de Jesús, encargada de educar para enseñar la doctrina. Los jesuitas van a jugar un papel muy importante en la educación, pero no en España, sino en América. La ciencia. ¿Qué era la ciencia durante el Renacimiento? Un científico era alguien que se dedicaba a leer libros o a hacer sus propios experimentos prácticos para aprender más cosas sobre el mundo que lo rodeaba. Recuerden que durante la Edad Media, la visión del mundo era teocéntrica. Dios estaba en el centro de todas las explicaciones. Con el Renacimiento se cambió a la teoría antropocéntrica, el hombre en el centro del universo. No estaban negando la idea de Dios. Dios existía y había creado el mundo, pero el hombre era el encargado de descubrir el mundo mediante su razonamiento. La teoría científica más revolucionaria de la época apareció en el campo de la astronomía, en la mente de un personaje muy importante para la historia de la ciencia, conocido como Nicolás Copérnico, quien durante 30 años observó el cielo y llegó a la conclusión de que la Tierra no era el centro del universo. Él proclamó una teoría conocida como heliocentrismo, y esta se contraponía a una teoría conocida como geocentrismo, donde se creía que la Tierra, la Iglesia y Dios eran el centro de todo. Por eso tuvo tanto conflicto Copérnico, porque al proponer que era el Sol el que estaba en el centro de todo, le estaba quitando también poder a la Iglesia y a Dios. Se produjeron varios adelantos en la industria y la tecnología. La imprenta, la minería, los astilleros y la metalurgia tuvieron un importante desarrollo. En la minería se mejoró en la construcción de los túneles. En los barcos cada vez se hicieron más resistentes, por lo tanto, recuerden que esto impulsó a que Cristóbal Colón se animara a realizar un viaje tan largo hasta América. Se popularizaron los relojes y hacia 1500 la mayoría de las ciudades de Europa tenían un reloj público. Y a pesar del avance de la ciencia, seguía predominando la magia alta, la alquimia y la astrología, pero también la magia baja, la hechicería, la curación y la adivinación. La primera, la magia alta, no era tan perseguida por el Santo Oficio de la Inquisición. La alquimia se dedicaba esencialmente en tratar de convertir los metales en oro. Gracias a estos intentos se pudo mejorar la metalurgia, porque lo que hicieron los alquimistas fue estudiar las propiedades de diversos metales. Y la astrología. Aquí es bien importante mencionar que muchas personas ya le hacían caso a los relojes, es decir, ya se guiaban con los relojes, pero todavía se creía la creencia en el destino y en el futuro mediante la adivinación de la astrología. La magia baja, por otro lado, fue perseguida. La hechicería, la curación y la adivinación fueron artes que estuvieron mucho tiempo ocultas, porque fueron perseguidas por la Santa Inquisición.
En el Lazarillo de Tormes se menciona que el ciego se dedicaba a engañar a las mujeres con hechizos y curaciones con poco sustento científico. Es importante que nos demos cuenta que lo que está haciendo el autor del Lazarillo de Tormes es criticar este tipo de prácticas, porque considera que únicamente engañaban a las personas. En este dibujo les muestro a Nicolás Copérnico y su esquema de su teoría heliocéntrica. Y de este lado encontramos a Andreas Vesalius, quien escribió los 7 libros sobre la estructura del cuerpo humano. Esos libros consistían en una colección de 209 imágenes sobre los músculos, los huesos y el cuerpo humano. Vamos a finalizar esta sesión. Después de ver el video, y además les voy a pedir que investiguen en internet, van a contestar lo siguiente. ¿Qué proponía la reforma? ¿Qué proponía la contrarreforma? ¿Qué críticas al clérigo se hacen en el Lazarillo de Tormes? Lo que quiero que me escriban aquí es qué críticas a la Iglesia como institución se están realizando en el libro. Estas críticas fueron las que ocasionaron que este libro fuera prohibido. ¿Qué características tenía el vendedor de bulas o buldero en la novela? Recuerden que un buldero es un vendedor de bulas y yo ya les expliqué que es una bula papal. Después, ¿cómo modificaron a la sociedad los nuevos descubrimientos científicos? En el Lazarillo de Tormes no se va a hablar como tal del descubrimiento de América, pero sí va a tener un impacto importante en ese momento el que se haya expandido España a otras tierras. Y por último, ¿qué críticas se desarrollan en el Lazarillo de Tormes con respecto a las creencias mágicas de las personas? Lo que les mencionaba hace un rato. ¿A qué se dedicaba el ciego y por qué en el Lazarillo de Tormes se critica este tipo de actividades? Si tienen alguna duda, pueden escribirme vía correo electrónico o contactarme por alguna de las plataformas. Es importante que realicen todas las actividades. Recuerden que tienen un valor de 30%. Y también quería decirles que si tienen problemas en recibir alguna tarea, no duden en mandarme un mensaje y yo busco la forma en enviarles la tarea. Lo importante es que no se queden sin el material necesario para el conocimiento. Nos vemos a la próxima, chicos. Cuídense mucho.